Son las 10 de la noche con 29 minutos. Vamos a hacer un análisis de diferentes situaciones que atraviesa el país. Vamos a comenzar con los hidrocarburos. Tenemos un panel de especialistas. Estamos con José Llorenti, analista político. Nos acompaña en estudio. Agradecemos su presencia, José. También estamos en contacto vía Zoom con Luis Andia, analista político, y también Roberto Márquez, lo propio, analista político. Un saludo a todos. Comencemos contigo, José. ¿Cómo has estado viendo la situación del país, específicamente en el tema hidrocarburos? Y bueno, en primera instancia, por supuesto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema de los hidrocarburos no es una cuestión, y eso hay que admitirlo, del gobierno estrictamente. No es un problema estructural que viene desde el año 2016, cuando se dejó de explorar y explotar hidrocarburos en nuestro país. ¿No? Eso ya es una historia conocida. No obstante, lo que sí tiene responsabilidad el gobierno es que no tiene una hoja de ruta de cómo salir de este problema, ¿no? Y eso se demuestra prácticamente en todas las colas que se ven en la calle, en La Paz, en Santa Cruz, creo que en Cochabamba también. Entonces, ese es el problema. ¿Y por qué se vuelve un tema político esto? Porque en el fondo es una crisis de dirección del Estado. Porque ante la ausencia de una dirección del gobierno de Rodrigo Paz, entonces la gente cae en mayor incertidumbre y obviamente eso incrementa podríamos decir, el escepticismo a que el gobierno lo vaya a hacer bien, ¿no? Y al mismo tiempo también incrementa la desconfianza hacia órganos del Ejecutivo, ¿no? En particular obviamente el Ministerio de Hidrocarburos y EPFB y bueno, todas las descentralizadas que dependen de ellos. Bien, vamos a escuchar la postura inicial de Roberto, por favor. También lo saludamos. Buenas noches. Roberto Márquez, analista político. ¿Qué dices tú? ¿Esto se tratará de una crisis en la dirección que está generando el Estado en este momento? El gobierno ha manifestado que este es un problema estructural en el cual ya están trabajando. Luciana, muy buenas noches y saludar a toda tu audiencia. Un gusto estar nuevamente aquí en Polivisión. Bienvenido, Roberto. Te hacía la consulta, por favor, ¿qué piensas tú? ¿Este problema estructural será fácil de resolver? ¿Será, como dice José, una crisis de dirección del Estado en el tema hidrocarburos? Bueno, la política básicamente es la toma de decisiones ante las dificultades que tenemos en la realidad. Y esto lo que necesita son, aparte de gente que tome decisiones, gente que pueda ejecutarlas como tal. Y parece que aquí está uno de los problemas gubernamentales. Aparte de este problema, otro problema que podemos mencionar es que a momentos no saben comunicar lo que están haciendo, no solamente a gran parte de la población, sino también internamente sobre los movimientos que tienen del manejo del aparato administrativo del Estado. Y esto obviamente causa confusión. El hecho de que se haya cerrado el Ministerio de Planificación o el Ministerio de Turismo y hayan migrado los viceministerios a otras entidades dentro de la institución pública como tal, sin tener un camino marcado, pues básicamente provoca incertidumbre. Y esto es algo que afecta a la imagen gubernamental. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, en época de campaña, prácticamente todas las posiciones políticas, partidarias, ofrecían soluciones a algunos problemas estructurales que tenía el país. Pero hay mucha gente que después de estos meses, de lo que se vive con los hidrocarburos principalmente, piensa que el gobierno no está pudiendo y quizás no pueda. ¿Qué es lo que opinas? ¿Es cuestión de tiempo simplemente? Buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa. A ver, hay que, digamos, cuidar las definiciones y los términos. Yo creo que no es un problema estructural, es un problema coyuntural económico, evidentemente por descuido del anterior gobierno, especialmente en la parte, ya sabemos, de exploración y de prepararse para esta disminución de producción del gas. Pero por otro lado, nosotros más bien estructuralmente contamos con una serie de recursos naturales, entre ellos el gas y también el litio y muchos más. Así que no es un problema estructural. Lo que sí tiene muchos problemas es la estructura del gobierno, porque lo que ha venido haciendo es dar la señal de que improvisa mucho en este tema. No es casual que hayan pasado varios presidentes de yacimientos hasta la fecha en tan pocos meses, e inclusive ministros. Creo que eso da una señal clara, y además las explicaciones del problema de la gasolina, que han sido varias, eso da una señal clara de que no se tenía claro el rumbo,
se ha ido modificando y hasta ahora seguimos recibiendo aún todavía nuevas versiones sobre este tema, y lo más grave es que persiste el tema. Y es un asunto altamente delicado en la coyuntura, porque veníamos de hacer colas del anterior gobierno, habíamos elegido, como usted bien dijo, a candidatos que prometían resolver el problema, no subieron el costo de la gasolina, y no solo han vuelto las colas, sino también hubo el gran problema de la gasolina basura. O sea que el tema más delicado y sensible para la sociedad ha sido terriblemente manejado por el gobierno estos meses. Ahora, José, el tema de la gasolina desestabilizada es una de las aristas, hablando del tema carburante, ¿cierto? El otro tiene que ver con algo que también reconoce el gobierno, que es la corrupción que hay dentro de YPF y que por el momento no se ha logrado controlar. Es que ahí hay un problema de construcción de narrativa del gobierno y de respuestas, ¿no? Porque cuando empezaron a salir los primeros casos de gasolina alterada o basura, como se empezó a llamar coloquialmente, el gobierno dio una respuesta diciendo fue gasolina comprada por el anterior gobierno. Pero después esos contratos fueron nuevamente, se crearon adendas a los contratos con esa empresa. El gobierno tenía la posibilidad de no hacerlo, ¿no? O de buscar otras fuentes. No obstante, no lo hizo. Entonces, después de eso hubo otra explicación, que supuestamente estaba en un lugar sucio y bueno, se mezclaron con la basura, etcétera, ¿no? Entonces han pasado tantas formas de explicar lo que sucedió, y obviamente la afectación es muy grande, ¿no? Decían 80.000 vehículos, algunas personas, otros decían que habían superado los 100.000, que se habían arruinado, pero en ningún momento hay una explicación lógica, causal, del gobierno de lo que sucedió. Y entonces, bajo digamos, este desorden de ideas, el gobierno trata de decir, esto se debe a que hay mafias engastadas en el Estado que no permiten que esto suceda. Y después fue desmentido en un video en Chile que existían esas mafias. Porque si existen esas mafias, obviamente ya no son 9 meses de gobierno, 10 meses. Sabotaje se hablaba también. Claro, o sea, ya los hubieran agarrado. No es muy difícil. O sea, todos los que en algún momento hemos trabajado en el Estado, sabemos que hay formas de análisis interno, de auditorías internas y de detectar dónde están las fallas. No es una cuestión novedosa. Entonces, si hay mafias incrustadas desde hace 9 meses y no las detectas, el problema es tú, no la mafia o la supuesta mafia, ¿no? Porque también se han cambiado directores, se han cambiado ejecutivos, hasta directores de recursos humanos, y no han encontrado la supuesta mafia que teóricamente sería la que importa gasolina basura y bueno, la vende al mercado local, ¿no? Ahora, hemos hablado hace un momento con Roberto y él mencionaba sobre problemas de comunicación. Tú nos hablas también de posiciones y versiones que hemos ido escuchando desde que ha empezado este problema, narrativas, algo que también le transmitíamos al vocero presidencial hace unos días atrás. Roberto, ¿tú crees que gran parte de la situación, más allá del problema de fondo, de la situación que se está atravesando con el gobierno y el manejo de este problema de hidrocarburos, parte precisamente de estos problemas comunicacionales? No solamente es el tema de la comunicación, que evidentemente es un tema muy importante. Tendríamos que mencionar también la crisis que existe dentro del sistema de partidos políticos y que, claro está, gran parte de los actores que nos gobiernan hoy no tienen la formación política correspondiente, porque el hecho de estar en un cargo político y de toma de decisiones no es lo mismo, por ejemplo, que el de estar en una empresa y las responsabilidades que se tienen al tener estos cargos como tal. Y esto pues complica mucho la toma de decisiones en el gobierno. Y esto también podría explicar la tardanza que tienen en algunas cosas para hacer. La impericia de la política termina pasando factura, porque no es algo sencillo. Cicerón, por ejemplo, explicaba que para ser cónsul o ser senador en Roma había que conocer no solamente de las leyes civiles para poder debatir, sino también sobre matemáticas, física e historia, para saber incluso cómo se iban a mover los astros del cielo. Y esto nos demuestra que la política tiene diversas dimensiones en las cuales la gente que ingresa en ella debería conocer más allá del ámbito administrativo público. Y esto creo que no solamente es una carencia del actual gobierno como tal, sino de seguramente varias autoridades que se tienen a nivel nacional. Y esto es algo que ojalá esperemos se subsane
en los años que vienen adelante. Esto también implica que la comunicación va a sufrir una crisis porque no hay una línea explicativa y, como se mencionaba, una narrativa que nos quieran contar y cautivar. Ahora, por otro lado, ante esta crisis existente que hay y la diversa comunicación que existe mediante muchos de estos personeros, autoridades, ministros y demás, que hacen que las cosas se vuelvan complicadas, también puede ser parte de una estrategia de comunicación. Pero lamentablemente, en vez de ver aciertos y de tratar de convencer a la gente, cambiar la percepción que se tiene sobre el gobierno, pareciere que tenemos una dirección estratégica de comunicación que está por demás y que no comunica muy bien. Evidentemente, el vocero José Luis Gálvez es uno posiblemente de los pocos que existen en el tema de la comunicación del gobierno que lo hace bien. El resto posiblemente brilla por su ausencia o hace de lado a los expertos que se supone que les dan la línea que deberían de seguir. Luis, en el tema de carburantes y precios, aún no estamos a nivel de precios internacionales y ayer justamente conversando con el señor Gálvez, también hablaba de otro de los problemas que se generan a raíz del contrabando de combustible. ¿Eso será parte también de este problema general que estamos teniendo con carburantes en Bolivia? Antes de esto, quería referirme brevemente al tema de la corrupción. Sí. El presidente ha admitido que hay corrupción en el gobierno. Esa era una de las principales críticas al movimiento al socialismo, ¿no? Tenía dos principales críticas. Una, la tendencia autoritaria que había asumido en los últimos tiempos, y dos, la corrupción que había en el gobierno. Y todos los que fueron candidatos contrarios al anterior gobierno, por supuesto, prometían acabar con la corrupción. De acabar con la corrupción a decir que hay corrupción, que todos lo sabemos, es un mensaje muy extraño que está diciendo que parece que no va a haber una clara lucha contra la corrupción, o por lo menos que nos vamos acostumbrando a saber que va a haber corrupción en el gobierno actual. Primera cosa que es muy grave, y que si evidentemente se sabe que hay mafias, y saben que hay mafias y hasta ahora no las han detenido o por lo menos denunciado, también habría una complicidad en ese sentido. Así que ese tema lo están manejando realmente muy mal. Segundo, comunicacionalmente el gobierno tiene un gran problema. El gran problema es que el presidente quiere ser el gran comunicador del gobierno, el único comunicador del gobierno, y además cada que él habla quiere hacer grandes y elocuentes discursos, y cuando a veces lo que hace falta es explicaciones más serias, más técnicas, que probablemente podrían dejárselas a otras instancias. Y ahí hay un choque entre explicaciones de ministros y el discurso del presidente. Con respecto al precio, ahí evidentemente está el problema de la guerra en Irán, que ha tendido a la alza los precios internacionales de la gasolina. Pero el gobierno, cuando subió el precio de la gasolina, en ese momento nos aclaró que este era un tema que se resolvía de esa manera. Evidentemente el decreto era para 6 meses. Cuando vimos la letra chica sabíamos que íbamos a volver después de 6 meses a discutir este tema. Y si es cierto que ha subido la gasolina, el gobierno más bien ha estado evitando el problema, porque justo los 6 meses le tocó en medio de otro conflicto por otro problema que se había ganado en el Parlamento. Así que el tema de los precios también creo que se están manejando de alguna manera más políticamente que técnicamente, y es algo exactamente igual que se criticaba al anterior gobierno. Así que creo que nos debe una explicación más seria el gobierno, y como dijo usted y decía Jorge, el vocero ya viene advirtiendo, o por lo menos no advirtiendo, ya nos viene acostumbrando a la idea, ya nos dan deslizando el mensaje de que pronto nos van a volver a subir la gasolina. Vamos a tener nuevas leyes complicadas, se va a ampliar el estado de excepción, y vamos a tener el problema del precio de la gasolina en puertas. Ahora, José, más allá de los precios,
que sí son una preocupación, también ha empezado a preocupar a la gente lo que se ha venido diciendo en las últimas semanas. A ver, el tema de la falta de exploración con los hidrocarburos, con el gas, lo conocemos todos. Ha venido el problema con la gasolina, ha venido el problema con el diésel, se habla ahora de un problema con filas que están empezando a crecer para el gas natural vehicular. Pero lo que se ha hablado sobre la posible crisis con la energía eléctrica en unos años es muy grave. ¿Cómo tendría que tomar la población la manera más madura de analizar lo que está sucediendo y las acciones que está tomando el gobierno? Bueno, aquí son por lo menos 3 variables que se cruzan y complican la situación. Una, la externa, que como mencionaban, el tema de la guerra en Irán, el problema en Ucrania y Rusia, bueno, después ahí hay otros problemas internos también entre las mismas potencias. Entonces eso hace que el panorama sea más sombrío porque no hay una forma, por lo menos al corto plazo, de que los precios vayan a bajar. Los commodities, como el precio del petróleo, de hidrocarburos, etcétera, van a subir y eso, o por lo menos van a tener precios muy altos por un tiempo. Es un factor. 2, Bolivia no solo va a tener que enfrentar ese shock, sea con subvención o sin subvención, sino que no va a tener una solución inmediata por lo menos en 3 años, ¿no? Los analistas en temas hidrocarburos decían que por lo menos se necesita entre 3 a 5 años, incluso 7 años para poder restablecer, digamos, el sistema de ingresos y de exportación del excedente de hidrocarburos en Bolivia para abastecer el mercado interno. Entonces ya tenemos una situación más complicada. 3 años mínimamente con un gobierno muy débil es más complejo. Y la tercera variable, que es precisamente esto del tema energético, aún estamos a tiempo, tengo entendido que entre el 2028 y 2029 se podría sentir esa crisis, de tomar decisiones. Pero yo no sé si el gobierno, como está ahora, pueda realizar una hoja de ruta, un plan estratégico o incluso una agenda donde eso sea parte fundamental del conflicto, ¿no? Como vemos las cosas, no creo que lo haga. Y en el caso de que sea otro gobierno el que herede este problema, va a tener las mismas disyuntivas, ¿no? Y el mismo contexto internacional, el mismo contexto nacional y, bueno, todas las complicaciones necesarias, ¿no? Ahora, Roberto, parte de la solución podría ser ampliar el tema de que los privados puedan vender combustible. Desde la Gobernación de Santa Cruz ya hay una propuesta y esperan tener, evidentemente, vía libre para poder generar esto. Bueno, de hecho, en teoría los privados ya tendrían la capacidad de poder ingresar combustibles al país. Sin embargo, varios de estos trámites están durmiendo el sueño de los justos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque el aparato estatal suele ser a veces demasiado lento. Esta es una de las salidas posiblemente más inteligentes ante la emergencia que está sufriendo el país. Y claro, no importa a qué precio esté tanto la gasolina y el diésel, porque todos sabemos que lo peor que nos puede pasar es no tener estos combustibles para seguir moviendo el mercado interno y que los productos lleguen de un punto A a un punto B. Y esto es algo en lo que el gobierno debería de estar trabajando y tratando de acelerarlo. Y esto también posiblemente muestre la impericia que hay en la toma de decisiones políticas más allá de la buena voluntad. Se ha mencionado de una manera muy interesante la capacidad que tiene el presidente de hacer discursos, de hablar y de comunicar. Entonces, más allá de él, aquí lo que está fallando es su equipo en el gabinete, de cómo entienden lo que hay que hacer y claro, posiblemente el desconocimiento del manejo de lo público vaya poniendo algún tipo de frenos por las responsabilidades que existen cuando se asumen cargos de muy alto nivel. Y esto obviamente hasta que lo entiendan y sepan que sus decisiones y la tardanza de estos afectan a la vida de gran parte de la población, pues vamos a estar en espera a que estos cambios que ya se han dicho, ya se han mencionado, se han abierto estos mercados a privados que están ahí estancados en un trámite en la NH, pues lamentablemente toda la población lo va a tener que sufrir con las largas filas que existen en diversos surtidores en todo el país. Ahora, Luis, una posible solución principalmente al tema hidrocarburos podría partir de políticas independientes. ¿A qué me refiero? Que se puede solucionar los hidrocarburos, la situación con hidrocarburos, sin solucionar por completo el aspecto económico, el aspecto social en el país y la situación política al interior del gobierno? Bueno, en el mediano plazo yo recién
siento que la importación de hidrocarburos por parte de privados puede ser una solución o parte de la solución a las colas y la escasez de estos hidrocarburos. Eso por un lado. Me parece que es importante tener en cuenta otra cosa, que no se trata solamente de temas de trámite. No es tan fácil ponerse a vender gasolina con otro mecanismo que no es el que venía funcionando durante muchos años. Poner a funcionar esa maquinaria tiene su tiempo, ¿no? No caigamos en lo mismo que nos dijeron los candidatos, ¿no? Que al día siguiente nos iban a resolver el problema. Estas posibles soluciones también son de mediano plazo. Ahora, lo que necesita el gobierno es dólares. Eso es lo que necesita. Y para eso necesita generar más confianza. Han venido varios créditos que estaban pendientes, se los ha aceptado. Parece que eso ha servido en gran medida para los primeros meses. Están negociando ese crédito con el FMI, probablemente por ahí haya alguna forma de solución en el corto plazo, pero se necesita mucho más confianza para lograr mayor liquidez de dólares, porque gasolina puede ser que haya escasez y para varios años de nuestra producción o de gas, pero hay para la venta en el exterior. Así que lo que necesitamos es generar verdadera confianza. El presidente en su discurso dijo que habíamos logrado confianza, ellos habían logrado confianza, por eso el acuerdo con el FMI. Yo no creo. Yo creo que el acuerdo con el FMI más es por su alianza con el presidente Trump y su presencia en el escudo de las Américas, que le está viabilizando este tema del FMI. Y por otro lado, el presidente dijo que estaban apostando el gobierno por la no violencia, por eso habían resuelto la anterior movilización sin violencia, pero yo creo que eso se le va a ir complicando poco a poco más al gobierno estos meses que faltan del año. Ahora, José, permíteme cambiarte el tema, y es que quiero hablar o escuchar lo que piensas tú respecto a la situación del presidente y su gabinete ministerial dentro de estos cambios, renuncias. Hace instantes estuvimos conversando con el ex viceministro de Turismo, que nos daba algunas explicaciones y las críticas que tiene a las políticas que se implementan, y por otro lado, polémicas que están envolviendo también a autoridades de nuestro país. Ya, bueno, yo fui explícito, lo manifesté en otros espacios. Yo creo que es un mal gobierno, que está compuesto por gente que no conoce de la cosa pública, pero no solo eso, sino que no trata de conocer, ¿no? Y al mismo tiempo esto provoca incoherencias, ¿no? Por ejemplo, una incoherencia que es constante. Tienen un discurso muy radical contra los 20 años de masismo, pero presentan obras que se hicieron en esos 20 años de masismo, ¿no? Hace poco estaba inaugurando la terminal de Yacuiba, que lo hizo el gobierno del MAS. Después estaba inaugurando un tramo carretero, que lo hizo el gobierno del MAS. Pero tampoco vas a dejar esas obras sin... Claro, pero no critique los 20 años como si hubieran hecho algo, porque la gente no va a decir, bueno, qué bien que la presente Rodrigo Paz, sino, ¿por qué mientes? Las obras las hizo el gobierno del MAS, tú las estás presentando, perfecto, pero no digas que son los 20 años que han dañado el país, etcétera, ¿no? Eso es la primera. La segunda, que muchas de las metáforas que usa el presidente cuando expresa el 50-50, el estado tranca y demás, no tienen sustancia teórica real. Porque un estado tranca puede ser desde sacar una fotocopia de carnet hasta el Banco Central. ¿Por qué? Porque es el que controla el tipo de cambio, etcétera. Todo puede ser entendido como un estado tranca. Y no hay nadie en el gobierno que teorice sobre esto. Después, cuando dicen el 50-50, si no era una intención que yo he visto parte del gobernador de Santa Cruz, de Juan Pablo Velasco, de proponer un plan, digamos, de cómo podría empezar por año a descentralizarse un tipo de impuesto, el gobierno no tenía nada que ofrecer con el 50-50, aún a sabiendas de que fue su propuesta de campaña. Entonces, todas estas contradicciones se van acumulando y la gente las va notando. Y al mismo tiempo, y esto es importante decirlo, el gobierno habla de que dejaron el Estado destruido, ¿no? Lo menciona constantemente, que el Estado quedó devastado, incluso dijo. Pero una persona, un ciudadano espera que si esas son las situaciones objetivas en las que vivimos, el gobierno se sacrifique tanto como el ciudadano se sacrifica. Pero vemos que hay ministros que están ahí con escándalos, precisamente lo que decían de la compra de un vehículo, etcétera. Entonces, ¿cómo quieres que la ciudadanía
te admita y se sacrifique contigo en las colas, en la subida de precios, la inflación, si ves que las autoridades están comprando autos lujosos, si ves que están condecorando a familiares del presidente por temas que han sucedido hace 200 años, o sea, estas incoherencias que cada vez están más visibles hacen que la gente piense y se desencante del gobierno. Y por eso yo lo califico como un mal gobierno, ¿no? Además, si esto añades que no hay un horizonte hacia dónde ir, las cosas se complican mucho más. Ahora, Roberto, ¿tú crees que se está exagerando con el discurso de responsabilizar a los 20 años de los gobiernos del movimiento al socialismo? Bueno, puede ser parte de la estrategia que tienen para intentar trabajar o por lo menos distraernos. Sin embargo, los días pasan y la población no ve los cambios generales y sustanciales que se habían prometido. Y esto obviamente va generando desgaste. Por ejemplo, el tema del vehículo, que muy bien lo mencionaban, puede abrir una serie de auditorías porque obviamente nos está mostrando un mensaje simbólico que es terrible para el gobierno como tal. Una élite que anda desconectada de la realidad de la sociedad en su conjunto. Y esto, desde el punto de vista político, es muy peligroso. Porque claro está, hay algunos que tienen la capacidad de tener un vehículo de lujo, considerando que se han bajado el sueldo a la mitad, pues empieza a generar dudas. Y el hecho de que autoridades, altas autoridades del Estado, pierdan credibilidad es un golpe muy duro incluso a las reformas que quieran hacer hacia adelante, porque estamos hablando de uno de los ministros que se sienta con diversos actores económicos que existen en el país y de que le vayan a creer o no, o que exista esta duda de lo que se está haciendo, ya manda un mensaje que genere incertidumbre y que no te da seguridad. Y obviamente esto es algo que el gobierno tiene que empezar a medirlo. Se predica con el ejemplo. La política nos enseña que no solamente hay que ser algo, sino que hay que parecerlo. Y la percepción que se vende a la población, la imagen que se quiere dar, tiene que venir acompañada de acciones. Y lamentablemente este es otro de los errores que existen desde el punto de vista de la comunicación gubernamental. Y aquí debemos preguntarnos, ¿qué hace esta Dirección Estratégica de Comunicación del Estado? Porque por lo que se ve y la percepción que está empezando a ganar la población sobre lo que hace el gobierno no es muy positiva y claro está, todavía hay ese tiempo y ese chance de cambiar esa percepción. Si no, lamentablemente van a tener que hacerlo, pero ya en un momento mucho más complicado. ¿Qué opinas tú, Luis, al respecto, por favor? Bueno, yo creo que el gobierno ya ha dilapidado una gran oportunidad de poder iniciar con pie derecho su gestión, porque tenía algo que no tenían los otros candidatos en posibilidades de victoria. Tenía una base de votación y de apoyo del nivel también popular y de organizaciones sociales de base. Y con esa base que le había abierto un crédito político para ver si realmente se constituía en una especie de tercera vía al masismo versus el antimasismo tradicional, con esa base le hubiera servido de mucho para empezar un proceso de transformaciones dentro de una nueva lógica con la idea de la recuperación económica del país y además, por supuesto, con el apoyo de la otra parte de la población que estaba esperando cambios políticos en nuestro país. Ahora, aparentemente de inicio no han entendido bien cómo es Bolivia, ¿no? Y probablemente en gran medida estos asesores que no son exactamente de acá, sino más bien vienen de afuera, han pensado que se pueden repetir otras experiencias de forma directa. Y Bolivia está en especial como cualquier otro país, pero diferente de América Latina. Entonces, creo que después de las movilizaciones de mayo en adelante, el gobierno se ha detenido un momento
para reflexionar qué exactamente está haciendo, porque lo que el gobierno no es que no tiene una línea de dirección. La línea de dirección del gobierno es una línea neoliberal. Lo que pasa es que no quieren ponerle el nombre como es. Si uno revisa los 10 puntos, si no me equivoco, del consenso de Washington de los años 80 del siglo pasado, que era la ruta del neoliberalismo, y uno revisa los proyectos y las propuestas de leyes que están planteando, están en esa dirección. Entonces, no tienen por qué no ir en esa dirección. Tuto Quiroga me parece que lo decía más claramente, ¿no? Sin mayores problemas, decía, esta es la dirección, esto es lo que vamos a hacer, y me parece que eso tendría que haberse aclarado. Ahora entonces se han quedado en un limbo. De nuevo el presidente ha convocado a un pacto de unidad, un poco más difícil cuando ya hay una desconfianza muy fuerte con el gobierno, y después de haber tomado medidas tales, dos que le han generado mucho conflicto. La primera, de que su primera medida sea suspender un tributo a las grandes fortunas, señal clara para la sociedad, y después, antes de introducir sus leyes que iban a generar o van a generar el cambio que él quiere hacer, introdujeron una ley de tierras que nunca se había hablado en su campaña. Entonces, estos son errores que me parece que le han generado mucha dificultad, y hoy día el gobierno está cambiando de estrategia y cambiando de asesor, me parece. Bueno, don Luis, le agradezco mucho por este análisis y estar con nosotros esta noche. Gracias a usted. Gracias también a Roberto. Gracias por el análisis. Hasta otra oportunidad. No, agradecido. Quiero hacer hincapié en algo chiquitito. La percepción que tiene la gente sobre las imágenes de las autoridades tiene mucho peso. Un ejemplo de esto es el exalcalde Iván Arias, que todavía cuando sale en alguna entrevista está con la plañidería de que le han creado una imagen de que no hacía obras, de que era borracho y de que era corrupto. Cuando estas percepciones entran profundamente en la población, es muy difícil cambiarlas, y el gobierno aún está a tiempo de cambiar esta mal percepción que está dando a gran parte de la población. Bueno, José, muchísimas gracias también. Gracias por estar presencial. Gracias a ustedes y bueno, cuando quieran. Perfecto, ha sido un pequeño análisis con nuestros invitados sobre la situación del país, principalmente enfocada en los hidrocarburos y la situación política dentro del Estado. Continuamos.